Ya ocurrió antes y volverá a ocurrir. Última advertencia de Ray Dalio. Este es un precepto que aplica en todos los aspectos de la vida. Y por supuesto, en la economía no puede ser diferente. Ray Dalio, el estadounidense de 73 años y creador del mayor fondo de cobertura del planeta, Bridgewater Associates, ha lanzado al mundo una advertencia que a muchos puede alarmar. Sin embargo, solamente hay que entender cómo funciona la economía en estos casos, para así poder sobrellevar situaciones de caos y salir airosos de ellas. Ya ocurrió antes y volverá a ocurrir. Es la advertencia que ha hecho este experto en economía y estrategia de inversión que ha alarmado a todos, pero a su vez nos ha explicado todo lo que debemos tener en cuenta para no ahogarnos en este gran vaso de agua. Ahora hablaremos de estas declaraciones y todo nos quedará mucho más claro. Pero antes me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, continuemos. Esta explicación queremos traerla desde el ejemplo de un negociante que necesita una relación de préstamos con el banco. Y por supuesto, es el ejemplo micro de lo que ocurre en el mundo con los bancos centrales y la dinámica de la economía mundial. La adquisición de la deuda. Para comenzar con toda esta explicación, Dalio afirma que entender las fases de la deuda es lo único que nos ayudará a entenderla. En la primera fase, por supuesto, tenemos la adquisición de esta deuda, la cual debe ser utilizada única y exclusivamente para generar ingresos de productividad. Es decir, el dinero de una deuda debe tener el único objetivo de ser invertido, nada de gastos pasivos, nada que no genere ganancias. De allí pasamos a la fase de la burbuja. Todo va viento en popa. Las ganancias empiezan a ser evidentes y comienza a ocurrir justo lo que te imaginabas, los ingresos deseados y por supuesto la expansión del negocio, para el cual necesitas solicitar otro préstamo y poder dar apoyo económico a dicha expansión. Pero cuando llega el momento de sacar cuentas, puedes empezar a dudar de que esos activos sean suficientes para pagar una nueva deuda. Y así es como comienzas a confiar en tu negocio y entras en la fase de la cima. Igual te haces de un nuevo préstamo, pero los bancos comienzan a poner más trabas, dificultan los métodos de pago, te imponen más condiciones como deudor y empieza todo a bajar la fluidez y liquidez con la que se inició. Y empiezan los tipos de intereses en cero, para dar paso a la fase descendente. Cuando esto ocurre, el ciclo entra en una situación realmente difícil, porque cuando los intereses son extremadamente bajos, la economía no funciona como debería funcionar normalmente. Mucho más grave cuando son intereses en cero. Allí es cuando debe ser flexible con los precios, los créditos y las diferentes formas de ingresos. Cuando esto ocurre, el dinero repite el ciclo, y solamente queda saber cómo llevar una buena administración de los recursos. Todo este ciclo es el mismo ciclo que realizan los bancos con los bancos centrales para dar paso al mantenimiento, subida o bajada de la economía que mueve a todos los países, en menor o mayor escala. Los más afectados ante los movimientos negativos de la economía mundial. Respecto a este ciclo, Ray Dalio indica que es el mismo que se vivió en la década de 1930 cuando los intereses llegaron al cero, por lo que los bancos centrales tuvieron que imprimir más billetes para subir el valor de los activos y subir el interés de cero a un poco más de cero, que es como se encuentran actualmente en todo el mundo. Pero la parte negativa de todo esto se la llevan los que menos posibilidades tienen, ya que la brecha entre los que más dinero tienen y los de menor recurso, o lo que es igual que decir entre ricos y pobres, se vuelve aún más grande, lo que explica el dicho que reza, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Los posibles escenarios para los próximos 2 años. Este experto en economía indica que los aspectos que mantienen la estabilidad económica mundial están siendo mucho más duros en cuanto a sus políticas, por lo que la economía se vuelve más vulnerable y menos estable para la realización de cualquier inversión, préstamo o negocio. Dalio expresa una real preocupación en cuanto al movimiento de la economía en la actualidad. Expresa que no sabe con exactitud cuándo podría empezar otra recesión, pero estima que posiblemente en 2 años sea el inicio de esta nueva desaceleración en la que obviamente se vería muy afectada la economía y demás dinámicas que mueven al mundo. Los afectados no solamente serían los grandes inversionistas, el personal que labora como empleado, como obrero o como pequeño empresario, también podrían ver una gran caída en su economía. El desempleo,
La inflación, el aumento de la pobreza y el alza de los pagos de los servicios básicos es lo que acelera la caída de grandes potencias mundiales, por el impacto que tendrían en su gran número de habitantes y sus respectivas finanzas, aumento de deudas y disminución de la capacidad de ahorro y de esparcimiento. Por lo tanto, disminuye también su paz mental y su rendimiento en el aporte que hace al desarrollo económico del país. Por esto mismo, indica que China es una potencia en desarrollo y posiblemente aproveche estos movimientos económicos para alzar vuelo antes que Estados Unidos, que, a pesar de ser una potencia ya desarrollada y establecida, podría verse muy golpeada en estos próximos años debido a la inflación que viene en su vida desde hace algún tiempo y quedar de esta manera en una posición de desventaja ante el gigante asiático. Las recomendaciones del experto. Es evidente que debemos seguir las recomendaciones de los que más saben de economía a grandes escalas y por supuesto que debemos hacer caso a la invitación que nos hace Ray Dalio al expresar en su discurso que lo primero que nos debe preocupar en la actualidad, antes que las grandes riquezas o grandes ahorros, es garantizar las obligaciones económicas que tenemos, especialmente a corto plazo. Tener un fondo de maniobra al cual puedas acudir en cualquier momento que lo amerite de manera inmediata, adaptado a cual sea tu caso, ya sea empresa, microempresa, emprendimiento o economía familiar, te permite hacer los estudios necesarios con mayor margen de tiempo y de tranquilidad monetaria. Recordemos que no es lo mismo actuar por necesidad que por inversión. Lo que debería hacer el inversionista común es principalmente poner cuidado extremo en todas las inversiones que quiera hacer de ahora en adelante. Si bien es cierto que así debería ser siempre, en la actualidad se debe tener el doble de alerta, ya que los movimientos están siendo más rápidos y más impactantes, ya sea en el aspecto positivo o negativo. Por otro lado, los países que tienen una moneda estable son menos propensos a sufrir grandes consecuencias de la posible recesión. Los países con monedas débiles o poco estables tienen mayor probabilidad de sufrir desaceleraciones y pérdidas que van más allá de lo esperado en el resto del mundo. Y por supuesto, se les hará más difícil a sus ciudadanos el hecho de poder mantener estables sus finanzas, ya sea por ingresos o por ahorros. En conclusión, se puede decir que los estudios de quienes más saben moverse en este mundo financiero y que hacen movimientos económicos millonarios a diario indican que, sea cual sea tu posición de negocios y sea cual sea el lugar en el que te encuentres del ciclo económico que nombramos anteriormente, lo más importante es saber cómo funciona la economía, qué y cuándo se debe hacer inversiones, préstamos, demás movimientos y por supuesto poner como norma principal el margen de maniobra como la garantía de que tus movimientos no van a afectar tu núcleo de ahorro con el que se cubren las necesidades básicas de tu entorno. Y así es como hemos llegado al final de este video, esperando que puedas tomar algunos tips para mejorar tus finanzas y saber cómo reaccionar ante la economía mundial sin hundirte en la desesperación. Si el video te gustó, por favor déjanos tu opinión en los comentarios y dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!